Buenos días a todos. ¿Qué dice aquí en la pantalla? ¿Apagar el celular o qué? O ponerlo en silencio para no interrumpirnos, iglesia. Para no interrumpir, para estar concentrados. Vamos a colocar nuestros celulares en silencio o vamos a apagarlos para poder estar atentos a la enseñanza en esta mañana. Iglesia, vamos a Colosenses capítulo 1. Vamos a continuar estudiando allí en esta carta. Colosenses capítulo 1, y si el Señor lo permite, vamos a estar meditando hoy en algunos pasajes, más específicamente desde los versículos 20 al 23. Vamos a estar meditando en estos pasajes en esta mañana. Antes de orar, iglesia, hace 8 días el pastor Alberto nos enseñaba acerca de quién. ¿De quién era la enseñanza? ¿De quién estaba hablando? Nada más y nada menos que de Cristo, ¿cierto? De nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál era el título de la enseñanza? ¿Recuerdan? Nuestro incomparable Dios. Sí, nuestro incomparable Dios. ¿Quién es nuestro incomparable Dios? Jesús. Y es incomparable porque es único. Es único. Y el pastor Alberto tocaba los versículos 15 al 18 que nos dicen algunas características de nuestro Dios incomparable, de nuestro Jesús. Dice el versículo 15, y vamos a leerlo para recordar: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, en Jesús, fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda la plenitud. Y hasta allí veíamos acerca de nuestro Dios incomparable, unas descripciones acerca de Jesús. Y si el Señor lo permite, los versos que vamos a ver en esta mañana no nos van a describir tanto quién es Jesús, pero nos van a describir qué hizo Jesús, la obra de Jesús. Vamos a leerlos todos al unísono, nos vamos a poner en pie. Vamos a leer al unísono los versículos 20 al 23 y vamos a pedir dirección a Dios luego de ello. Versículo 20, vamos a la cuenta de 3, 2, 3. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por darme el privilegio de compartirla a tu iglesia, Señor, a la iglesia que tú ganaste con tu sangre, a la iglesia que tú compraste, Señor, con tu sacrificio. Y hoy me das el privilegio de ser portador de tu voz a nombre tuyo, Señor, lo cual es una gran responsabilidad y un gran privilegio.
Gracias, Señor, por ello, y también oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que han venido en esta mañana. Señor, para que tú hables a sus corazones conforme a la necesidad de ellos y seas tú confortando, alentando corazones, levantando el ánimo si está caído, fortaleciendo ese gozo, Señor, si hay gozo, Señor, porque lo debe haber como el que tú nos das. Y Señor, y que podamos también crecer en conocimiento, arraigarnos en doctrina y vivir, Señor, mejor para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pueden tomar asiento. Esta enseñanza nos va a hablar acerca de la reconciliación, ¿sí? ¿Cuál fue la obra de Cristo para con el mundo? ¿Cuál es la obra de Cristo para con el mundo? Reconciliarlo. Y el título de esta enseñanza es De enemigos a amigos. De enemigos a amigos. De enemigos a amigos. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Está usted reconciliado con Dios? O tal vez no está seguro si está reconciliado con Dios en esta mañana. O tal vez hay cosas que están pendientes en su vida que debe llevar al Señor delante de su presencia para estar en paz con Él. Dios, y este es el primer punto con el que quiero empezar justamente esta enseñanza. Ya los voy a decir, son 5 puntos. Pero el primer punto es que Dios anhela y desea reconciliarse contigo. Dios anhela reconciliarse con su creación, tanto con el ser humano como con absolutamente todo lo creado. Y eso es lo que nos hablan estos pasajes justamente. Dios quiere reconciliarse contigo en esta mañana. Y vamos a ver 5 puntos. Justo ese es el primero, Dios quiere reconciliarse. El segundo es Dios dispone de un medio. Aleluya, gracias a Dios, hay un medio para poder reconciliarse con Dios. Lo tercero es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Se les digo, enemigo. Enemigo. Una persona que no está en Jesús es enemiga de Dios. Es duro, son palabras grandes, pero es lo que la Biblia nos enseña. Cuarto punto, la sangre de Cristo es la base de la reconciliación. Y quinto, la condición del hombre con Cristo. Si la condición del hombre sin Cristo es enemigo, la condición del hombre en Cristo, ¿cuál es? Amigo, reconciliado. Y algo que me gusta mucho de hablar de este tema es, yo le doy alabo y le doy muchas gracias a nuestro Dios, porque cuando Dios nos creó, a cada uno de nosotros, y cuando en general Dios creó la humanidad, Él no la creó para castigarla, ni para estar eternamente separado de su creación, hablando específicamente de nosotros, del ser humano. ¿Sí? Dios no dijo, voy a crear a un hombre a imagen y a semejanza mía con voluntad propia para que me desobedezca, para que se aleje de mí y para yo poder destituirlo eternamente de mi presencia y hacerlo sufrir en el infierno. Ese no fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre con otro pensamiento. Dios, cuando creó al hombre, sí le dio voluntad, le dio libre albedrío, lo que conocemos. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios, que quiere decir que tenemos una capacidad de razonar, tenemos emociones, tenemos voluntad, podemos tomar decisiones como nosotros queramos. Dios no nos va a obligar, no nos va a decir, tienes que creer en mí, tienes que convertirte a Cristo, tienes que entregar tu vida. No nos va a obligar. Dios, como dicen por ahí, yo sé que a algunos no les gusta esa frase, pero Dios es un caballero. Nos da la oportunidad de nosotros tomar una decisión. Hay una perfecta relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero si Dios creó al hombre y si Dios nos creó a nosotros, no fue precisamente para sufrir, ni para estar eternamente separados de Él. Todo lo contrario, Él nos creó para estar en una perfecta comunión con Él, en una relación buena y en un bienestar general con Dios y con toda su creación. Ahora, ¿vive el hombre una relación hoy en día perfecta con Dios? ¿Vive el hombre en una armonía con su creación? ¿En un estado de bienestar? No. Ayer que salíamos a evangelizar, hablamos con los hermanos de cómo cuando uno va y comparte el evangelio, incluso uno mira a la gente a los ojos, se da cuenta que
su vida está mal, que su vida está mal. Y hoy en día la enfermedad de moda, la depresión, la ansiedad que lleva al suicidio, todo eso son efectos de haber sacado a Dios de la vida, de haber sacado a Dios del corazón, de haber sacado a Dios de la mente, del colegio, de los hogares. Y hoy en día el hombre no vive esa perfecta y hermosa relación que Dios planeó desde el principio del mundo para el hombre, sino que ya sabemos qué pasó, ¿no? El pecado que nos hizo, nos separó de Dios y nos hizo enemigos de Él. Pero algo que amo recordar es que Dios no dejó las cosas ahí. No es como que el hombre pecó, el hombre falló, entonces ya, lo siento, ser humano, pecaste, debes morir y estarás eternamente separado de mí. No. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Restaurar. Dios no quiso dejar las cosas así. El hombre pecó, pero Dios no dijo, ya se acabó ahí, no. El plan de Dios inicial no fracasó, ni va a fracasar, que es tener una perfecta relación y armonía e intimidad con cada uno de nosotros y con su creación. Pero hay un medio para hacerlo. Y quiero que rápidamente recordemos, yo sé que ya todos conocemos este texto, pero quiero que vayamos a Génesis capítulo 2. Porque me gustan los contrastes y quiero que recordemos esos contrastes. Génesis capítulo 2. Bueno, creó Dios los cielos, la tierra, el mar, la vegetación, los seres celestiales, nos creó a nosotros, ¿cierto? Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó ¿qué? Un huerto. ¿En dónde? En el Edén. Un huerto. Al oriente, dice, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo ¿qué? Nacer de la tierra todo árbol ¿qué? Delicioso. Todo tipo de árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Yo a veces digo, yo creo que el Edén estaba en Colombia. ¿Sí sabían que Colombia es el país que más variedad de frutas tiene en el mundo? Número 1. Más de 400 variedades de fruta. ¿Sí? Climas, vegetación, agua. Pero no sé si estuvo en el Edén aquí, si estuvo en Colombia, pero pensaba en eso. Pero pensemos en ese lugar tan bello. Puso al hombre allí un huerto, árboles, frutas deliciosas a la vista, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Bueno, para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, versículo 10, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces ahí no hablaba de que ese Edén, ese huerto era hermoso, porque adicional venía un río y ese río se dividía en 4 brazos, y aquí nos describe que uno era Pisón, versículo 11, dice que rodeaba una tierra donde había oro. ¿Se imaginan cómo era? O sea, oro, ríos, vegetación, alimento. Versículo 12, bueno, el oro ya que tierra era bueno. Versículo 13 nos dice el otro río que es Gihón. Versículo 14, el tercer es Dekel. Y el cuarto río es el Éufrates, ¿sí? Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, la labor de Adán era guardar esa perfección, esa armonía, esa belleza. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí nos habla de la muerte espiritual. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y bueno, y allí nos habla de cómo Dios creó a la mujer como esa ayuda idónea. Versículo
24, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Estoy tratando de que nos adentremos un poco a ese momento. Cómo era ese lugar, cómo era la relación de Adán y Eva, cómo era la relación con la creación, cómo era. Perfecta, bello, hermoso. ¿Sí? O sea, yo no me imagino viviendo, o sea, creo que mucha gente hoy en día habla de, bueno, yo quisiera un día retirarme y estar en un lugar así lleno de naturaleza, de árboles frutales, donde haya un río, donde haya un paisaje bonito, ¿no? Eso es muy bonito y me hacía pensar en lo hermoso que era el huerto del Edén. Capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ¿qué pasó? Ya conocemos la historia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la serpiente tienta a Eva, ¿y qué pasa con Eva? Desobedece a Dios, y no solo desobedece a Dios, sino que también le ofrece a su esposo, Adán. Y versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué? Se escondieron. Antes la voz de Jehová paseaba en el huerto, bien, armonía perfecta, y ahora ¿qué pasó? Dice que se escondieron de la presencia de Jehová. Tenían miedo, lo dice más adelante. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera. Tan fácil, ¿no? La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios, habló a la serpiente y profirió una maldición. Entonces desobedece el hombre desde este tiempo, ¿no? Lo que conocemos, la desobediencia. Y quiero que nos adelantemos rápidamente al versículo 19. Bueno, mentiras. Vamos al versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto que obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, ¿qué pasó? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y vamos al versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, qué triste historia, ¿no? Armonía, perfección, bienestar, comunión. El hombre desobedece y ¿qué pasó? Es echado. No solamente es echado del huerto del Edén, sino que la mujer ahora va a sufrir dolores de parto. Y no solamente la mujer va a sufrir dolores de parto, el hombre, ¿qué va a pasar con el hombre? Ahora va a tener que sudar el trabajo de la tierra y le va a producir cardos y espinos, sufrimiento. Y lo más triste, la comunión con Dios.
se pierde. El pecado hace que Adán y Eva mueran espiritualmente y estén ya separados de Dios, ya no es esa armonía hermosa que había al principio. ¿Y todo a causa de qué? De la desobediencia. ¿Sí? Todo a causa de la desobediencia. Y es que, hermanos, desobedecer a Dios no es gratis. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Constantemente le decimos a nuestra hija Celeste eso. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Y en nuestra vida lo vemos. Si desobedecemos los mandamientos de Dios, van a haber consecuencias. Eso no es que yo desobedecí, le fui infiel a mi esposa, o mentí, o robé, o fui desobediente a mis padres, o codicié, o tuve malos pensamientos, no perdoné, odié, etcétera, y no va a pasar nada en mi vida. No. Van a haber consecuencias, y consecuencias tristes. ¿Cómo era la condición de Adán y Eva antes de caer? Armonía, felicidad, bienestar, y ahora están alejados de Dios, están tristes y ya no hay bienestar. Y esa es precisamente la condición en la que el hombre se encuentra hoy en día. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que esa desobediencia de Adán y Eva se imputó a nosotros. A partir de Adán y Eva, la descendencia de ellos la heredamos nosotros. Qué herencia, ¿no? Qué herencia. Vamos a Romanos 5, 12. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el molde bajo el cual nosotros nacimos desde Adán y Eva está defectuoso. Es como cuando para hacer un ladrillo utilizan un molde. ¿Qué pasa si ese molde, ese ladrillo está cortado en una esquina? De ahí para adelante todos los ladrillos van a salir defectuosos. Bueno, somos defectuosos espiritualmente en ese aspecto. Ese molde tiene un defecto y es esa muerte espiritual. Desde que nacemos con esa tendencia a pecar, con esa naturaleza pecaminosa. Pero no todo queda ahí, hermanos. Lo que les decía al principio, no todo queda ahí. Dios tiene un deseo y un anhelo ferviente por reconciliarse nuevamente con su creación, porque otra vez las cosas sean como eran al principio. Él desea reconciliarse con nosotros. Dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dios quiere hacer la paz con su creación. Pregunta, si no estás reconciliado con Dios hoy en día, ¿quieres hacer las paces con Dios? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Dios quiere reconciliarse contigo en esta mañana. Y hay un medio que Él ha dispuesto para reconciliarse contigo. Y vamos justamente allí a Colosenses capítulo 1. En los versos que estamos leyendo. Versículo 20. Entonces ya vimos el punto 1, que es Dios anhela, Dios desea reconciliarse con su creación. Punto 2, Dios dispone de un medio. El versículo 20 nos dice, ¿y por qué? Por medio de Él. O sea, Dios está diciendo claramente que hay un medio. Y es el único medio. ¿Y quién es ese Él del que está hablando? De Jesucristo, del que nos habló al principio, del que es la imagen de Dios, de que es el primogénito, el creador, el fundador, sustentador, el que es la cabeza y el que es la plenitud de Dios, la exégesis de Dios. Hay un solo medio y ese es Jesús. Es Jesús, ese Dios humanado. No hay otra manera. Cuando uno va a predicar el evangelio, nuevamente hablando de ello, y uno le pregunta a las personas, bueno, ¿tú estás delante de Dios recto? O sea, si mueres hoy, ¿irías
a la presencia de Dios? Y la gente dice, ¿qué dice? Muchas veces, la mayoría dicen que sí, pero uno le pregunta por qué, dicen, pues porque yo hago buenas cosas, porque yo no he matado a nadie, porque yo no he robado a nadie, no he violado, y se justifican con sus buenas obras, ¿sí? Y yo les digo, bueno, ¿y qué dice la Biblia? O sea, si la salvación es por las buenas obras, porque tú no robas, porque tú no matas, porque tú no haces cosas indebidas, entonces, ¿para qué murió Cristo? O sea, si Cristo murió fue por un propósito, para salvarnos. Pero si la salvación es por las obras, entonces en vano murió Cristo. Entonces la gente muchas veces dice, bueno, pues para mí, mi parecer es este. Yo creo que, o mi opinión es que pues si yo hago las cosas bien, pues el Señor me llevará un día al cielo. Otros se aferran a la Virgen. No, es que la Virgen, yo le oro a la Virgen. Y bueno, y así podemos hablar de muchas opiniones de cada persona. Pero algo importante es que la Biblia y la salvación no es de opiniones. No es si yo opino o lo que a mí me parece, sino es lo que a la luz de la Biblia Dios dice. Es mi palabra y mi parecer. Yo le digo a la gente, bueno, es su parecer frente a lo que Dios dice, frente a la palabra del Dios creador, sustentador, gobernador de todas las cosas. Entonces yo les digo, si lo ponemos en una balanza, ¿qué palabra tiene más peso? ¿La suya o la de Dios? Sí. ¿Quién es más creíble? ¿Usted o Dios? Entonces, haciendo un pequeño paréntesis solamente, una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que dijo Jesús, que acompañó sus palabras con milagros, y con obras extraordinarias y sobrenaturales que jamás alguien ha visto en la vida. Entonces es mi palabra contra la palabra de alguien que multiplicó el agua, transformó el agua en vino, que multiplicó los panes y los peces, que caminó sobre el agua, ¿cierto? Que resucitó, que levantó enfermos, paralíticos, ¿cierto? Y que resucitó de entre los muertos, por supuesto, ¿cierto? Que conoce la muerte y la vida. Entonces pregunta, ¿qué palabra tiene más peso? ¿Su palabra, sus pensamientos o la palabra de ese Dios todopoderoso que controla la tierra, que controla la naturaleza y que está más allá de ella? Por eso Jesús hizo milagros. Si no, Jesús no hubiera hecho milagros. Porque, ¿qué le dijo Jesús a los judíos que no creían en Él? ¿No me creéis a mí? ¿Creéis por qué? Por las obras que yo hago. Porque yo sé, hoy en día estamos en un mundo que en ese tiempo seguramente también, y seguramente más, porque los griegos buscaban la sabiduría. Entonces cada uno tiene su pensamiento, su forma de ver las cosas, su conocimiento. Entonces, ¿a quién le creo? Pues entonces Dios da testimonio de que ese es el verdadero Dios y que da testimonio de que Jesús es el enviado de Dios a través de los milagros, de manera que todo el mundo quede callado. Eso es lo que hemos estado estudiando justamente en Juan en los devocionales. Jamás hombre habló como este, jamás hombre habló como Jesús, jamás hubo hombre como Jesús. ¿Y por qué? Porque eso era intencional, todo eso era intencional para que la gente lo escuchara y creyera en él. ¿Recuerdan cuando a Pedro, si no estoy mal, al principio en Hechos capítulo 4, me gustaría leerlo, vayamos, Hechos capítulo 4, para no parafrasear. Capítulo 5. Los judíos estaban enfurecidos con los discípulos porque estaban predicando de Jesús y los querían azotar, encarcelar, callar. Versículo 36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. ¿Y qué pasó? Todos los que le decían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían ¿qué? Fueron
dispersados, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, como con los otros hombres. ¿Cierto? Se desvanecerá. Mas, si es de Dios, ¿qué pasa? No la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el Dios mismo. 2000 años después, Cristo es rey, muchos dicen. 2000 años después, hay una iglesia que todavía está de pie, firme, creyendo en Jesús. No fue dispersada, porque esto no es una obra de hombres. Porque estos milagros que Jesús hizo, las palabras que Jesús dio, no provenían de un hombre. ¿De quién provenían? De Dios. Entonces Dios dispone a un único medio, y ese es Jesús. No hay otro medio. Juan 5, y por eso quiero dejar claro en esta mañana lo siguiente, Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo dijo y así es, porque Él es Dios. Y así es, y es el único medio, hermanos. No hay otro medio. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pare de contar. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios va a reconciliar al mundo a través de ese único medio que es Jesús. Y la palabra reconciliar es una palabra muy especial, porque significa cambiar la condición de una persona, de un estado a otro estado, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno para la unidad y la paz. Entonces, en pocas palabras, ese único medio que es Jesús es el único que tiene la capacidad de pasar a un hombre de esta condición, de esta posición a esta posición. No hay otro hombre, no hay otro medio. De manera que entre Dios y el hombre haya perfecta unidad y paz. ¿Recuerdan de la perfecta unidad y paz que hablábamos al principio? Restaurar, reconciliar nuevamente y restaurar ese propósito que Dios tenía con la humanidad. Muy bien, Dios dispone un único medio. Vamos a el versículo, pues vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y por medio de él reconciliar. Ahora nos vamos a saltar al 21 y ya ahorita volvemos al 20. Al versículo 21. Y a vosotros también, ¿cierto? Le dice Pablo a los colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y esto nos habla del tercer punto, que es la condición del hombre sin Cristo, enemigo. Dice allí la palabra, esto erais en otro tiempo. Le está hablando a los colosenses, que ya estaban en Cristo, pero cuando no estaban en Cristo, ¿cómo eran? ¿Y cómo es la condición de los que hoy están sin Cristo? Dice el versículo 21, extraños. Yo creo que uno le dice a una persona que no está en Cristo, usted es extraño ante Dios. Y eso se van a, ¿cómo así me va a decir esto? Porque uno escucha, uno va y predica y dice, no, sí, lo que pasa es que yo todos los días, yo le echo la bendición y yo le pido a Dios que me ayude con las cositas y le pido a Dios que me bendiga en mi trabajito y le pido por mis hijos. Si supieran que esa persona se extraña ante Dios. Porque es que la fe no es simplemente decir, sí, Diosito, ayúdame. No, eso no es estar en Cristo. Eso no es ser hijo de Dios. Entonces, esa es una verdad dura, hermanos,
que la mayoría de gente cree que es conocida por Dios, pero es un extraño ante Dios. Extraño en el original es alejado también, apartado de Dios. Apartado. Y mire que no solamente es extraño, ¿qué más dice? Enemigo. Enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. En el original enemigo quiere decir abiertamente hostil y adversario. Adversario. Una persona que no está en Cristo es un adversario de Dios. Y dice la palabra, enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Una persona que no está en Cristo, ¿qué hace? Malas obras. Usted cuando estaba sin Cristo, ¿qué hacía? Malas obras. ¿Yo qué hacía antes de estar sin Cristo? Malas obras. Y ahora no quiere decir que ahora en Cristo ahora sea perfecto. Obviamente hago cosas malas todavía, pero ya no estoy dominado por ello ni lo hago todos los días y debería ser un accidente en mi vida. Pero antes de Cristo cada uno pensemos cómo éramos. Hacíamos cosas malas, muchas cosas malas. Y pecábamos contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo, y sabemos que cualquier pecado contra el prójimo finalmente es también un pecado contra Dios. Entonces, de una u otra manera, estábamos pecando contra Dios, siendo adversarios. Dios nos decía no mentir, mentíamos. Dios nos decía no fornicar, fornicábamos. Dios nos decía no robar, robábamos, etc. Estábamos todo el tiempo haciendo afrenta a Dios, le estábamos haciendo oposición a Dios. ¿Sí me siguen? Y eso es lo que hoy en día hace el hombre. En Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla de que el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y quieren permanecer en sus obras malvadas. Juan capítulo 3, versículos 17, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el hombre hace las cosas mal y está haciendo afrenta a Dios y le gusta hacerlo. Y nadie quiere y no quieren que le digan nada, porque incomoda. ¿A quién le gusta que le digan las cosas que uno está haciendo mal? A nadie, ¿sí? A mí me gusta muchísimo el ejemplo de cuando son imagínense uno las 3 de la mañana que en pleno sueño profundo y le prendan la luz, o le prendan la linterna así del celular. Qué incomodidad, ¿no? Bueno, tal cual, espiritualmente hablando. Cuando se expone la palabra y se le dice al hombre que es pecador y que está haciendo las cosas mal, se incomoda. Se incomoda porque su vida está básicamente o consta básicamente de hacer cosas en contra de Dios. Pero no solamente es de parte del hombre, Dios tampoco se complace de esas personas. ¿Sí? En Salmos capítulo, quiero que veamos allí, Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5. Versículo 5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Claro. Capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado algunas veces contra el impío. Todos los días contra el impío. Por eso a mí me cuesta esa palabra de Dios te ama. Se tiene que saber usar en su contexto. Dios ama a un pecador arrepentido, pero con el que no se ha arrepentido está enemistado. Él es un enemigo y Dios también dice que está airado con él y es impío todos los días. Si Dios amara al pecador no arrepentido, tal como es, como muchos enseñan, entonces ¿para qué Dios pide arrepentimiento? Es igual Dios ama a la persona que está en su pecado todos los días. ¿Sí me siguen?
Cuando la adúltera, cuando cogieron a esta adúltera y la llevaron delante de Jesús, Jesús ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y sigue pecando. ¿Sí me hago entender? No le dijo vete y sigue tu vida así con todos esos maridos que has tenido. No, le dijo vete y no peques más. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada el pecado. ¿Cómo podemos decir que ahorita Dios ama a una persona que todos los días le está haciendo afrenta y es adversario contra él? Es que es como un tipo de guerra ahorita. Dio el hombre en contra de las cosas de Dios. Y Dios airado también con el hombre. Esa es la condición, hermanos. Esa es la condición. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces sí, está ese choque, pero Dios amó y somos una creación tan especial para Dios, que Dios no quiso que las cosas quedaran así, sino que Él quiso reconciliarnos. Él quiso reconciliarnos. Cuando salimos nuevamente a evangelizar y uno ve a las personas que están en sus pecados, en sus vainas, yo digo, Señor, esa persona vale mucho para ti, tengo que ir a predicarle el evangelio. Y mi corazón debe ser movido a misericordia, porque esa persona es la creación más especial de Dios. Nosotros somos la creación más especial de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Ninguna otra creación es hecha a la semejanza de Dios. Nosotros somos los únicos. Y a nosotros Dios nos puso a gobernar sobre toda su creación. O sea que somos superiores. Para Dios somos muy especiales, somos preciados. Y por eso Él da el primer paso dentro de esa reconciliación. Cuando hay una pelea entre parejas o entre familia o entre amigos, es difícil que uno dé el brazo a torcer y dé el primer paso para reconciliarse. Esa es la parte más difícil, ¿no? Como que uno está ofendido y uno dice, no, eso ni me hable, yo no lo quiero volver a ver, no la quiero volver a ver. Y el otro dice lo mismo y entonces es un círculo vicioso y hay orgullo y permanecen enemistados. ¿Sí? Eso es entre humanos. Pero aquí Dios nos ejemplifica que Él dio ese primer paso. En Romanos capítulo 5, el versículo que hemos estado leyendo. Quiero que lo leamos desde el versículo 6, Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios dio ese primer paso para la reconciliación. ¿Quiere Dios que el hombre perezca? ¿Quiere Dios que el mundo perezca, que los seres humanos perezcan lejos de Él en el infierno? No, Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice que Él no quiere la muerte del impío. Por más impío, por más adversario, Dios no quiere la muerte de él. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Dios no quiere la muerte del impío. Por eso Dios envió a Jesús. ¿Sí? Y esto es puro evangelio y me encanta, porque el evangelio es el corazón del cristianismo y debemos recordarlo siempre. Dios quiere reconciliarse con ese hombre enemigo, con ese hombre que es adversario, porque Él no quiere su muerte. Él no quiere su muerte. Somos su creación más especial. La reconciliación es ese propósito divino
en base a la obra de Cristo consumada en la cruz, de llevar todo el universo, con la excepción de los ángeles rebeldes y los hombres incrédulos, a una plena armonía con la mente de Dios. Vamos a Colosenses, dirán que no hemos avanzado nada y llevamos 40 minutos, pero los otros los vamos a pasar más rápido. Colosenses capítulo 1, versículo 20. 1:20. Ya hablamos de que Dios quiere reconciliarse, ¿verdad? Pero Él también quiere reconciliar su creación. Él también quiere reconciliar su creación, es decir, su creación fuera del hombre. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En la tierra como en los cielos. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3 cuando leíamos que cuando el hombre peca, la tierra también es afectada? ¿Qué profirió Dios contra la tierra? Una maldición. Dijo, maldita es la tierra. ¿Sí? O sea, hoy en día la tierra ni siquiera está funcionando en plenitud, porque está bajo maldición, está bajo pecado, está sujeta a pecado. Romanos capítulo 8, versículo 21 nos habla cómo la tierra incluso gime por ser redimida de esa maldición. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Aquí a qué se refiere con la manifestación de los hijos de Dios? Con la segunda venida de Cristo, que comprende una cantidad de eventos, pero por simplicidad vamos a dejarlo con la segunda venida de Cristo. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, el mismo Dios la sujetó, le profirió esa maldición, pero con una esperanza de un día ser libertada. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación, ¿qué? Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, ¿qué? Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ustedes y yo gemimos porque Cristo venga. Y anhelamos que Jesús venga, que se acabe esta corrupción de este mundo, que seamos finalmente libertados del pecado, de la muerte, de todo lo que involucra este sistema dominado por Satanás. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Gime usted por ese día? Yo también. Y la tierra también. La tierra también. Es curioso, pero la tierra también lo hace. Por eso la cruz de Cristo no solo nos reconcilia a los hombres, sino también a la tierra, a su creación. Y eso incluso viene desde antes, desde el Salmo capítulo 2, versículo 25. Allí el salmista, Salmo 102, versículo 25, el salmista habla de esa necesidad. 102, 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Todos va a ser quemado, dice la Biblia en este pasaje. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos
y tierra nueva. ¿Sí? Esa creación restaurada. En Isaías capítulo 11 es bien curioso, no lo busquemos ya por tiempo, pero cómo esa armonía va a ser tan especial en este tiempo, después de la venida de Cristo, que dice que los animales felinos, los animales feroces, van a convivir con los animales más mansitos. Los niños van a poder, van a poder jugar con una serpiente. Increíble, ¿no? Mire, dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Se imaginan un niño pastoreando un león? Hoy en día, ¿quién se le acerca a un león? O sea, ¡qué miedo! La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Sí? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, así es el nivel de restauración y de perfección y de armonía y de restauración y de reconciliación de Dios con el hombre y con su creación, que va a haber una perfección, hermanos, nuevamente como en el tiempo del Edén, como en el huerto del Edén. Qué bello, hermanos. ¿Anhela usted ese día? ¿Cree en esa promesa del Señor? Yo la creo y anhelo ese día, y junto con la tierra gimo para que ese día llegue. Y sé que mis ojos no lo van a creer y ninguno de nosotros lo vamos a creer, pero cuando llegue vamos a disfrutar de ese gozo. Bueno, vamos a Colosenses, vamos terminando, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 20, todavía no salimos del 20. Y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿la qué? La paz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Cristo lo que hizo fue la paz. Dios a través de Cristo hizo la paz. Dios quiere hacer las paces con el hombre a través de Cristo. Proclama la paz a través de Jesús. El tercer punto dice la base de la reconciliación. El cuarto. La sangre de Cristo, la base de la reconciliación. Ahora, dice este versículo, el versículo 20 al final, mediante la sangre de su cruz, versículo 21. Ya lo vimos, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne, ¿por medio de qué? De la muerte, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque el hecho de que Dios ofrezca perdón a través de Jesús, gratis, digámoslo así, para nosotros, no quiere decir que Dios haya pasado por alto su justicia. ¿Sí? Porque Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. ¿Cuál es el tema? Que la justicia de Dios no cayó sobre nosotros, sino cayó sobre Jesús a nuestro favor. ¿Sí? Cayó sobre Jesús a nuestro favor, es nuestro sustituto. Es nuestro sustituto. Números capítulo 14. Vamos a ir allí un pasaje. Números capítulo 14, versículo 18. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque ¿qué? De ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo va a tener por inocente al culpable. Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Dice: el alma que pecare, ¿qué pasa? Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Aquí derrumbamos esa falsa enseñanza de las maldiciones generacionales. No, es que yo estoy
yo soy de esta familia y esa familia tiene una maldición generacional, entonces yo soy maldito por mis antepasados. El versículo 20 dice: el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará ¿qué? El pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Será sobre él. ¿Cuál es la consecuencia del que peca, según estos versos? La muerte, irremisiblemente. El que peca muere. Muere eternamente delante de Dios. Físicamente, por supuesto, y también delante de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, muy conocido. ¿Cómo dice? ¿Quién? Por cuanto todos pecaron, no, porque la paga del pecado es muerte. Sí, ese no se confunde en el 3:23, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El que peca, muere. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías capítulo 53. Hablando de Jesús, versículo 4. Ciertamente llevó ¿qué? Él nuestras enfermedades. Sufrió ¿qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bendición, hermanos. Que no seamos nosotros los que tenemos que morir por nuestro pecado, sino que ya Dios en su infinita misericordia, en su plan redentor, decidió que fuese un sustituto el que muriera, para nosotros no morir, porque no quiere Dios la muerte de nosotros, porque Dios no quiere que muramos eternamente, porque Él quiere restaurarnos a tener una intimidad perfecta, una comunión perfecta con Él como la hubo desde el principio. Por eso envía a Jesús, por eso es el único medio. De lo contrario, hermanos, ustedes y yo iríamos al infierno, y es justo, y sería lo justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecado es Cristo murió por nosotros. La sangre de Jesús fue la base de esa reconciliación. Si no hubiese, dice Hebreos capítulo versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si no hay muerte, pues esa es la consecuencia. Si no hay una muerte, no hay satisfacción de la ira de Dios. Pero hubo muerte, la muerte de Jesús. Por eso cuando Jesús en Lucas capítulo 22, en sus últimos días, dice que Él sudaba como gotas de sangre, porque sabía lo que le venía al frente, por delante. Sabía del sufrimiento que tendría que pasar por perdonarnos. Sabía que iba a dejar toda su sangre en un madero. Pero lo más duro, sabía que se iba temporalmente a separar de Dios, porque iba a cargar sobre sus hombros tus pecados y los míos, para que pudiéramos tener paz con Dios. Esa es una maravillosa historia de amor, definitivamente. Esto sí es una historia de amor. Vamos a ver el quinto punto, la condición del hombre. Vamos a Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahora, es curioso que Pablo dice cuerpo de carne. ¿Hay cuerpo que no sea de carne? Bueno, sería un cuerpo espiritual. Pero Pablo quiere asegurarse de que es un cuerpo de carne, porque en ese tiempo habían falsas enseñanzas de que Jesucristo no había venido en carne. Entonces quiere asegurarse de que no es un ser espiritual, sino el Dios humanado hecho carne. Tenía carne.
y Él fue el que murió y derramó su sangre en la cruz. En la cruz. La condición del hombre con Cristo. Y vosotros, versículo 22, la parte B, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, en Cristo somos presentados ante Dios, somos presentados ante Él como santos, ¿cierto? Que también habla de esa naturaleza como la naturaleza de Dios. Sin mancha, es decir, sin defecto. ¿Sabes que hablamos del defecto del molde defectuoso? En Cristo ya no hay un molde defectuoso, estamos sin defecto, sin arruga. E irreprensibles. Tremenda palabra. Irreprensible quiere decir que de que a usted le hacen un escrutinio y no tienen nada de qué acusarle delante de Dios. ¿Qué tal les parece eso? O sea, yo digo, yo no merezco ser santo, yo no merezco ser sin mancha y mucho menos irreprensible, pero en Cristo lo somos. Y no hay nada, hermanos, que nadie puede levantar acusación ante nosotros, delante de Dios, para condenarnos, porque en Cristo, por más minucioso el escrutinio, somos hallados sin culpa alguna. Y eso es lo que se llama la justificación, que es por la fe. Como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El que cree es justificado. Y eso es lo hermoso del Evangelio, como lo veíamos anteriormente en Juan 3:16, porque ¿cómo es que es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que cree. Entonces, la base de la reconciliación es la sangre de Cristo, pero el medio para llegar a esa reconciliación es la fe, no más. Creer. Y si yo creo ante Dios, soy santo, soy sin mancha, soy irreprensible. Y ya no importa las acusaciones que alguien me pueda hacer, porque ya no importa. Lo que importa es quién soy delante de Dios, en lo que respecta a la salvación específicamente. Ya no es cómo nos vean los demás, sino cómo nos ve Dios en Cristo. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces aquí le está diciendo Pablo a los colosenses, les está haciendo un llamado, un jalón de orejas, una exhortación fuerte. Les está diciendo, oiga, ¿ustedes de verdad creyeron? ¿Ustedes en verdad están fundamentados? ¿Ustedes de verdad están arraigados? ¿Sin moverse de la fe? ¿Por qué se lo dice Pablo a los colosenses? Porque habían falsos maestros que estaban introduciéndose a la iglesia y que estaban enseñando cosas como que Cristo no vino en carne, como que lo que decía Duván en la escuela dominical, que el mundo fue creado por medio de ángeles, y desvirtuando completamente a Cristo, quién es Él y también pues su obra. Entonces, esa exhortación se la hace Pablo a los colosenses, pero también Dios nos la hace hoy. Hermano o hermana, ¿estás verdaderamente fundado en el Evangelio? ¿Estás firme en la fe en esta mañana? Sin moverte del verdadero Evangelio, porque acabamos de hablar cómo Dios restaura al hombre en Cristo Jesús, cómo lo pasa de esa condición de enemigo a amigo, cómo vuelve y lo lleva a ese estado, a ese bienestar, a esa comunión perfecta en Cristo Jesús, pero eso es únicamente a los que verdaderamente están en la fe. No aplica para los que no están verdaderamente en la fe. ¿Y cómo puede uno saber si está verdaderamente en la fe? Una de las cosas, dice ahí la misma palabra, permanecéis. Permanecéis. La perseverancia revela la autenticidad de nuestra fe en Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Qué les dijo? Muchos habían creído, pero es que no se trata solamente de decir sí, yo creo en Dios. Se trata de que cuando la palabra de Dios empiece a hacer efecto en mi vida, yo me mantenga todavía ahí. Ahí me voy a dar cuenta que sí soy un verdadero discípulo de Dios. Cuando ya la palabra de Dios me empieza a señalar áreas de mi vida que a mí no me gustan, que a mí me incomodan o que me retan a cambiar, y si yo permanezco, entonces sí soy un verdadero discípulo de Cristo. No simplemente basta decir creo, sino hay que demostrarlo a través de la perseverancia en el tiempo, permitiendo que Dios verdaderamente haga la obra en mi vida. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. Habrían permanecido con nosotros. Por eso muchas veces uno ve personas aquí en la iglesia, muchas veces vimos aquí personas en la iglesia que pasaron por acá, incluso como dice Jaime, hasta enseñaron y ya no están. Entonces, estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos, porque el que realmente es salvo persevera. Y no persevera por sus propias fuerzas, por la sencilla razón de que el Espíritu Santo está en él y él es el que lo hace permanecer. Y es el que le da la fuerza para continuar y seguir. Ni siquiera es la labor de uno. Hay unas hojitas más adelante en 2 de Juan 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, al Padre y al Hijo. Tiene al Padre y al Hijo. Entonces, hermanos, debemos permanecer si somos verdaderos discípulos de Dios. No simplemente profesar con nuestra boca creer, sino permanecer aun cuando la palabra de Dios sea un desafío para nuestra vida. Porque si aceptamos ese desafío y aceptamos creer, el Señor promete reconciliarnos un día en plenitud con su creación, con Él en su presencia, como lo veíamos en estos pasajes. Y termina diciendo la palabra en el versículo 23, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo dice, usa una hipérbole, una exageración, que ya el evangelio fue predicado a toda la creación, pero tal vez se está refiriendo a que como él llegó a Roma, que era ese epicentro del mundo, y había mucha gente de todo tipo, de toda nacionalidad, como que implícitamente ya había predicado a todo el mundo por haber predicado a tantas personas. Y dice que él fue hecho ministro, y de eso vamos a hablar, si el Señor lo permite, de hoy en 8. Hoy hablamos de la reconciliación en Cristo, pero de hoy en 8 vamos a hablar del ministerio de la reconciliación, porque ahora nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, reconciliando al hombre con Dios. Pero quiero hacer esta pregunta para terminar. ¿Hoy estás reconciliado con Dios, como iniciaba? ¿Estás en Cristo? Si estás en Cristo, Dios ha hecho la paz contigo. Si no estás en Cristo, te invito a que aceptes el único medio por el cual puedes tener paz hoy con Dios. Y es por medio de la fe en esa sangre de Jesús que fue derramada, en esa muerte de Jesús en el madero, que lo hizo pagando la pena que tú debías pagar de muerte, pero Él lo hizo a tu favor porque tú eres importante para Él, porque eres una creación importante, porque Él te amó en la cruz y quiere estar contigo por toda la eternidad. Dios quiere reconciliarse contigo, librarte de la condenación eterna, restaurarte para que vivas en armonía y perfecta comunión con Él. Solo debes creer en su palabra y es suficiente para que pases de separado a restaurado,
de enemistad a paz, de enemigo a amigo, como era la enseñanza hoy, de enemigo a amigo. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, porque personalmente me asombro, Señor, cada vez que repaso el Evangelio, porque me doy cuenta que de verdad, Señor, somos importantes y somos preciados ante ti. Si no, nos hubieras dejado en una muerte eterna, separación eterna. Pero somos una creación tan especial y que amas tanto que quisiste reconciliarte con nosotros, a pesar de que fuimos nosotros quienes te ofendimos a ti, quienes te desobedecimos. Pero eso no nos hace ver más claro, Señor, tu amor. Y tu anhelo, Señor, por estar con nosotros cerca y por toda la eternidad. Gracias porque lo hiciste posible en Jesús, a pesar de que a Jesús le costó mucho, porque era el mismo Dios humanado y tener que humillarse ante su propia creación es contradictorio. Pero era tan el amor que soportó esa contradicción de pecadores, como dice tu palabra, y derramó hasta la última gota de su sangre para traer paz entre nosotros y contigo, Dios. Y hoy, Señor, gracias porque han pasado años y sé que muchos de nosotros han pasado años y aún estamos en la fe. Y te rogamos, Señor, que aun cuando tu palabra nos desafíe, que podamos perseverar, Señor, como evidencia de que genuinamente hemos creído en ti, Señor, y que somos hijos tuyos auténticos. Pero te clamo tal vez por aquellas personas que no tenían claro su condición de enemistad ante ti, que creían que tal vez estaban contigo, pero estaban lejos. Pero que hoy, Señor, tú has mostrado y has provisto ese medio en Jesús para que esas personas se acerquen a ti y puedan tener paz contigo, presente y eterna, Señor. Y podamos juntos, todos los que estamos aquí en esta mañana, vivir en esa plenitud y en esa restauración y en esa comunión perfecta, Señor, como la hubo en el principio. Y despierta también la pasión en nosotros, Señor, de mirar a las personas con compasión, de verlos, Señor, con esos ojos que tú nos miraste también una vez a nosotros y nos salvaste. Porque todos somos, Señor, tu mayor creación y con todos quieres reconciliarte. No quieres la muerte de ninguno. Y hay una buena noticia y es que en Cristo hay vida. Gracias, Señor, por este precioso evangelio, Señor, y gracias, Señor, por perdonarnos en Cristo. En su nombre oramos. Amén.